acá. Estamos platicando de muchos temas que están en la agenda pública y creo que uno de los que a usted le puede interesar, creo que ha ofendido a muchos, es lo que sucedió hace apenas unos días, el fin de semana pasado, en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, porque otra vez vemos cómo el sometimiento a la policía, que es la representación de la ley y para efectos de imagen del Estado mexicano, se ve vapuleada por esta incapacidad de actuar con claridad. Juan Manuel, tú publicaste ayer en El Sol de Hidalgo un artículo muy interesante al respecto. ¿Por qué no nos lo platicas un poco? Bueno, tiene que ver, planteo básicamente que este es un problema que ya data de tiempo atrás, en el que de manera cíclica ocurre, vemos los abusos, vemos las lesiones, la puesta en peligro de la integridad de mucha gente y finalmente se detiene personas, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hoy el asunto es especialmente grave, entiendo que hay 2 policías que están en estado grave en un hospital y nos salen con la embajada de que como no hay una ley especial que castigue la violencia en los estadios, entonces es que se ha dado toda esta parte. Yo sostengo que esta impunidad ha sido propiciada por los propios directivos de los partidos, por un esquema en donde el fútbol es un negocio más cerca del show business que de cualquier disciplina deportiva, y que como consecuencia de esto, pues puede ser, es la única manera de entender que permitan que en este tipo de cuestiones se venda alcohol a pasto allá adentro, sí. O sea, para hacer negocio. Y bueno, se coloca en una situación verdaderamente grave. Entonces, hay que decir, tristemente, para lo que hoy vemos, Pachuca fue cuna de esas barras, en su momento. Pachuca sí, fue el primer equipo claro, en el que, digamos, se importó, usted recordará, el modelo argentino. Argentinas, claro, para aplicar esto. Y no estoy culpando al equipo Pachuca de lo que sucedió en Guadalajara, pero sí creo que es algo que se salió por completo de control y que también parece que no hay autoridad a la que le quiere entrar, ¿no? Uno ve con desesperación las imágenes de los policías, de la autoridad, pues con un temor, porque además saben perfectamente que si ellos actúan, les va a ir mal. Les va a ir mal, claro. Porque el violento, el vándalo, sí sale de la cárcel. Un policía que atenta con el pétalo de una rosa contra uno de estos salvajes, hombre, a mí no vuelve a ver la luz. A mí me llama la atención la habilidad de los policías para que entre una golpiza y llegar en 5 minutos al lugar de detención, violan a todos, mujeres violadas, hombres violados, a los acusan de violación. ¿En este caso no? En todos los casos que hay vándalos actuando organizados contra las fuerzas del orden. Cuando toda la fuerza del orden, el primer argumento es que fueron vejados y violados. ¿Vejado qué es? Pues, golpeado, sin defender, bueno, sin violarse las garantías y los derechos de las personas, humillado, golpeado, etc. Y llama la atención, ¿no? Como que... ¿No es un poco el síndrome del 68? Sí, o sea, vaya, es parte de eso. La policía, por ser autoridad, ya carga con un cargo de conciencia. Claro. Ya trae una carga negativa de que estos son arbitrarios, estos son malos, estos tienen todos los defectos del mundo. Y el ciudadano, automáticamente, es el santo de la película. Cuando de veras, me ha tocado estar cerca de grupos policíacos y eso, y de veras que le echan todas las ganas, de veras que tratan de hacer su mejor esfuerzo y todo, y sin embargo, cargan con ese complejo de culpa. Entonces, un policía tiene que aguantar que le escupan la cara, que le avienten líquidos no muy sanos, que digamos, que le hagan lo que quieran, y él tiene que ser a prueba de todo, definitivamente, ¿no? O sea, y a mí tampoco, eso no me parece justo, ¿no? Fíjate que a mí en este escenario me llama la atención una figura de nuestra praxis diaria, que son los árbitros. Son
insultados, chiflados, agredidos. No, la mamá de los árbitros. La mamá está es lo más problemático. Pobre señora. A los de la Comisión Federal de Competencia. A todos los árbitros de fútbol. A todos los árbitros les toca, hijo de todo. Y a ahora dos manos. los empresarios del fútbol creen que prohibiéndole la entrada a las barras a los estadios van a evitar la violencia. Pues yo creo que no. ¿Quién financia las barras? Los no equipos. Va a estar solucionado, ¿eh? Primer problema, esto de que se utilice fuerza pública para un espectáculo particular, que se trata de esto, digo, a mí ya tampoco me cuadra el asunto. Oye, yo creo que si tuvieran que responder ellos... A Monte Alejandro Rubido, que hubiera policía federal en los estadios. Bueno, cuando tú tienes recursos escasos, que se traiga los de Michoacán y a cuidar el América Guadalajara, por ejemplo. A que les mienten la madre mañana, ahí en el estadio. A ver cómo va a estar esto. Mañana es el clásico. Y todavía dice por ahí el dueño del Guadalajara, y seguramente los policías estaban viendo el partido. Pues ¿qué esperaba? ¿Que vieran a las gradas? Pero mira, con todo el policías van al estadio a ver el partido. Yo creo que se han dicho cosas que no tienen cabida. Y recuerdo una entrevista que le hacían a un policía norteamericano cuando golpearon a un policía mexicano en la frontera. Y decía, ¿y qué hubiera pasado si hubieran golpeado al policía de este lado de la frontera? El policía estadounidense no entendió la pregunta. ¿Cómo? ¿Me puede repetir? ¿Cómo que alguien iba a golpear al policía? ¿Cómo? No está en su manual. Sí, es que pasó en México. No, nadie se hubiera atrevido. Nadie se atreve siquiera a cuestionar esa autoridad. ¿Por qué? Porque entienden que la placa es el Estado, ¿sí? Que es la ley. Aquí, y recuperando un poco el síndrome del 68, tenemos esta visión en la que burlarse del policía es algo plausible, medio cómico, cuando en realidad ahí radica el problema de seguridad de este país, en la interconexión total en los cuerpos policíacos, en los representantes de la ley y los ciudadanos. Lo que voy a decir a lo mejor no puede ser muy popular, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el capital social que ha construido el narcotráfico? Es decir, a los narcotraficantes se les aplaude porque reparten dinero. Y al policía se les escupe porque tiene que hacer cumplir la ley. Ese es este país. Así lo vemos. Entonces creo que la primera autocrítica tiene que ser a nosotros. ¿Cómo vemos al policía de nuestra cuadra? ¿Cómo vemos al policía de la esquina? ¿Cómo lo tratamos? Creo que tenemos que empezar por ahí. Mira, el problema es esto. Mantenemos al policía solamente a través de un salario raquítico y competimos con el narcotráfico en salarios y nos gana el narcotráfico. Puede pagar más dinero. El Estado puede darle un estatus social al policía que no se lo va a dar el narcotráfico. Pero esto implicaría, número uno, un reacomodo en los presupuestos, porque yo no puedo entender que le estemos escatimando el sueldo a personas que salen a jugarse la vida materialmente, ahí sí se salen a jugar la vida, y que les escatiman el sueldo por ese lado. Entonces, policías que andan con los chalecos antibalas vencidos. O sea, que se ven que ya están como camisetas, ya todos descoloridos y raídos y demás. O sea, no paran ni una pedrada, por Dios santo. Sería interesante conocer, y hacer ese ejercicio lo voy a hacer, en el que conozcamos cuánto crecieron los sueldos de los policías en los últimos 10 años versus las 1000 plazas de director general y subsecretario que se crearon a nivel federal en los últimos 10 años. Claro. Amén de sumarle al dato también para analizarlo, estos bonos que dan por riesgo, que los cobran hasta los contadores. Estos gastos que utilizamos para darle protección, o sea, yo veo muchos funcionarios cuyo trabajo no implica a lo mejor riesgo que se tropiece con una cáscara de plátano, alguna cosa así. Y llegan en camioneta blindada, con escolta y demás. O sea, si ese dinero, el problema, yo siempre he sostenido, no es que nos falte dinero público, es que está mal repartido. Totalmente. Y peor cuidado. Porque además de que se reparte mal, no falta quien lo muerde por ahí. Yo también, mira, gran parte del apoyo a los policías, el recurso de los policías, es la evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un porcentaje, a lo mejor de 4,000 pesos, 2,000 pesos a lo mejor, para el policía. Pero luego llega enero y resulta que al policía le dicen, pues no hay dinero porque no han salido las reglas de aplicación.
Llega marzo, y en marzo, Bueno, puede tomar una clase de yoga para dejar de comer y Claro. levitar. y en marzo le dicen, ¿sabes qué? Es que no ha habido todos los recursos para las capacitación y luego el examen. Va para junio, julio y le dicen, no pasaste. Y ahora, pues ahora te quedas con 4,000 pesos y no es que te vas. Entonces, el esquema está mal diseñado porque se lo están dando como sueldo, se lo quitan, tardan 6 meses en evaluarlos y después 6 meses con un sueldo menor al que recibían. Les dicen, igual dicen, te vas, te quedas, o esa tu lanita y te está todo junto. Pero es muy complicado para los policías, entre el trabajo de 24 horas por 24 de descanso, entre que son repudiados en la sociedad, que no tienen seguridad, vivienda, en fin, muchas cosas que debería preverse para ellos. Aunado a ello es esto, ¿no? Ahora no comas hasta que los recursos se liberen y podamos darte los cursos para que te capacites y luego hagas el examen. Pero has dicho algo, Gerardo, y recupero también lo que dice Juan Manuel, que me parece clave, y es la percepción social sobre la chamba de ser policía. Mientras en este país el ser policía no represente un orgullo, es decir, que un niño pueda llegar a presumir a su escuela, decir, fíjate que mi papá es policía, O yo quiero ser como policía, sí ¿no? sucede en Estados Unidos, y querer además seguir la carrera policíaca como su padre y como su abuelo, pues difícilmente podremos combatir con eficacia lo que está pasando en este país. Se la ponemos muy difícil a los policías. Muy difícil. Muy, muy difícil. Sales a que te mienten la madre, sales a que te apedreen, a que te repudien con un sueldo mínimo. Si te equivocas, como la reada que hicieron con los policías municipales de acá, se llevaron un montón de policías hechos bola, duraron años detenidos y demás, y luego salieron con el usted disculpe, nos equivocamos, caray. Creo que es en verdad uno de los temas que son la raíz de mucho el factor de inseguridad en este país. Así es. Pero, vamos al corte, Carmen. Vamos al corte. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, estamos en Vista Bueno Televisión. Regresamos.